toda su vida que era cierto a través de un sesgo, al final era algo irreal. Y eso pasa con muchas personas. Em, Se dan cuenta de que la religión no sigue, no tiene lógica, no, y están encerrados en un mundo que no es real y se salen de este. Muy pocas lo hacen, en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aparte, otro aspecto que daban los usuarios de YouTube era la moral. La moral, porque muchos de los creyentes piensan que la moral solamente es solamente religiosa. ¿Y por qué? Porque están rodeados de esa religión, de esas creencias religiosas. Y como no pueden salir de estas por su fe, por la creencia ciega hacia algo que es la fe, no pueden salir de estas, piensan que lo que está hecho fuera de estas reglas es anormal, está mal o es inapropiado. Así eh, lo está haciendo de una manera igual, pero no exacta. Mm, Decían, muchos se basaban en los mandamientos, no matarás, no eh, jurarás en nombre de Dios en vano, no, bueno, etcétera. Entonces, esos mandamientos, ¿qué pasa? Esos mandamientos, algunos son adaptados a la sociedad. Por ejemplo, matar a, a alguien es inapropiado, en ciertos casos no lo es, ya sea porque esa persona va a hacer daño o por simple defensa. Em, no jurarás en nombre de Dios en vano es algo irrelevante porque su eh, existencia no se ha eh, manifestado o no sea, los creyentes no la han argumentado, entonces es irrelevante y muchos de estos lo son, pero como algunos son adaptados a la sociedad, muchos de las creyentes creen que todos son adaptados a la sociedad y que se deben usar, y que como ellos los usan, todos lo deben usar. La moral, señores, la moral se construye y cada cual la construye. La moral es esas reglas que tenemos cada quien para vivir en una sociedad. Y esas reglas las da la cultura en que vivimos. No solamente las da la religión. Las religiones dan moral religiosa. La moral religiosa surge del temor a Dios, del temor de ser matados por un ser, en este caso imaginario, de ser matados por ese ser. Entonces, la moral religiosa está basada en eso. Y la moral, como la podemos observar, nos ayuda a convivir con las demás personas. Y en muchos de los casos de los creyentes incluso, ellos no toman completamente la moral religiosa. Ellos toman una parte o no toman. Algunos dicen seguir una religión y realmente no la siguen. Entonces toman algo, pero las cosas malas no la toman. Por ejemplo, ahorita el caso de los sanos bendecidos, que el Vaticano decía que todos los sanos que fueron violados por sacerdotes serían bendecidos por Dios. Eso muchos de los creyentes no lo tomaron a bien y están en desacuerdo a la pederastía. Pero el Vaticano piensa que la pederastía es bendecir anos y bendecir eh, almas. En este caso la de los niños. Con chela y vino, me imagino. Mm, También deben darse en cuenta, deben hacer, como digo yo, insight, en que no es la única moral existente. ¿Sí? La religiosa no es la única. Hay ese tipo de moral. Y muchas de las personas dicen, bueno, usted es ateo, usted puede hacer lo que quiera, usted puede decir lo que quiera y puede matar a quien quiera, ¿saben? Ignorando
que tenemos moral. Cada persona tiene moral, independientemente de la religión que tenga, independientemente del país que tenga, ¿sí? Y que esa moral la da su cerebro y su cultura. Bueno, también otro argumento que daban, si es que se le puede llamar argumento, porque argumento debe seguir cierta lógica, otra idea, mejor llamarla así, era que la Biblia, como tal, no debe ser despreciada, debe ser leída, debe ser admirada, debe, en muchos casos no lo dicen, tratando de directamente, no dicen tienes que leer la Biblia y tienes que seguirla, sino lee la Biblia y te va a gustar. O ahí es muy hermosa y hay algunos pasajes que te deben gustar. ¿Qué pasa? La Biblia, en cierta forma, es uno de los libros mejores escritos eh, de toda la historia del mundo, ¿sí? Pero no, lo que está descrito ahí no es real, porque va en contra de la realidad lógica de del mundo material en que vivimos, del universo material en que vivimos, va en contra de todo esto. Es muy chévere leer la Biblia como un libro, como lo que es un libro, y dejarlo hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Muchos de los creyentes toman la Biblia y sus reglas morales, como la moral religiosa, para sobreponerla por sobre de los que no creen en esa religión o los que no creen en ese Dios o los que no creen en Dios. Y eso en algunos países lastimosamente es legal, pero en algunos otros donde los derechos fundamentales de las personas están por encima de las religiones es ilegal. Pero en países como el mío, Colombia, en donde la línea entre la religión y el Estado es realmente borrosa y no se define cuándo acaba una y cuándo empieza la otra, es realmente confusa porque los derechos humanos priman, pero las personas tienen derecho de manifestar su religión como quieran, cuando quieran, donde quieran, sobre quien quieran. Y más aún si es católica o cristiana. Soy católica refiriéndome a la iglesia católica, cristiana refiriéndome a todas las iglesias o sectas religiosas que siguen a Cristo, cualquiera de todas las cuales hay en Colombia. Entonces este libro o estos libros dicen, están, los creyentes lo pasan por encima de los derechos de las personas y eso es lo que está realmente mal. Los, la Biblia es un libro muy bueno para leer, pero no para ser tomado literalmente o para interpretarlo y ponerlo en práctica literal en la vida, porque eso no va a llevar a nada. Va a llevar realmente a un sesgo, va a llevar a limitarte en tu vida, va a llevar a eso, no va a llevar a nada más. Bueno, este ha sido mi punto de vista en que las religiones realmente no son importantes para el ser humano, no lo son, porque se pueden comportar de manera adaptada ante la sociedad sin ellas, con unas reglas que cambian, varían, se adaptan a la sociedad en que vivimos, que son las leyes, y que todas las funciones que dicen, que hacen, como ayudar a los pobres, ayudar um, con ciertas asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro, entre comillas, porque realmente se quieren lucrar con esto, por detrás de esto,
em, no son necesarias, las puede montar cualquier persona o cualquier eh, país o cualquier organización de países para ayudar a las demás personas. Entonces la religión no es fundamental para el ser humano, no es fundamental porque no se ha probado realmente que si no haces esas normas, ese ser que tampoco se ha comprobado su existencia te va a castigar. Entonces debes comportarte según las normas de la sociedad, las normas de tu cultura y las normas que están socialmente aceptadas en tu país. Realmente no son importantes y si se acabaran las religiones avanzaría mucho este mundo. Hasta luego y quiero mandar un mensaje muy grande a mentes ateas brillantes a la cual está hecho este video y que pasen muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta luego.